empiezo yo. Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablar hoy sobre síndrome de ovario poliquístico y pues el equipo está conformado por mi compañera Carvajal Charco Yesenia, mi compañero Herrera Marín y Ana Altair y su servidora Velázquez Jiménez Elba Cristina. Aquí tenemos el índice de nuestra presentación. Vamos a mencionar la definición, epidemiología, etiología, el diagnóstico, tratamiento, prototipo y anexos. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es el síndrome de ovario poliquístico y este va a ser un trastorno endocrino y metabólico heterógeno que pues de probable origen genético influido por factores ambientales como la nutrición y actividad física y pues sus características principales son el hiperandrogenismo que puede ser caracterizado por el hirsutismo y el acné, los trastornos menstruales, que nos habla de periodos menstruales cortos con dolor marcado y también frecuente asociación con obesidad central y resistencia a la insulina. La epidemiología dentro de México, vamos a ver que la prevalencia general es del 3 al 7% de mujeres en edad reproductiva. En México, alrededor del 6% de la población femenina presenta este síndrome de ovario poliquístico y está presente en el 60-80% de mujeres con hiperandrogenismo. Vamos a tener factores predisponentes que, por ejemplo, va a ser la historia familiar. Si dentro del núcleo familiar hay un síndrome de ovarios poliquísticos, es muy probable que la paciente llegue a presentarlo. También una menarca temprana nos arroja a un factor predisponente. También el incremento excesivo del índice de masa corporal al inicio de la menarca, por ejemplo, el sobrepeso u obesidad, especialmente en la parte de distribución central, y la resistencia a la insulina, incluso en mujeres no obesas. La etiología como tal nos dice que es de origen multifactorial. Incluye bases genéticas, como se los comentaba, resistencia a la insulina, alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y algunos factores ambientales, por ejemplo, la obesidad, el estilo de vida y relación con el hiperandrogenismo ovárico o suprarrenal. Dentro del cuadro clínico vamos a ver que las manifestaciones más frecuentes en estas pacientes son trastornos menstruales, por ejemplo, amenorrea en un 60%, oxomenorrea en un 30-35%. Hablando del hiperandrogenismo, vamos a tener que el hirsutismo está presente de un 60 a un 75%, el acné en un 15% y algunos casos, por ejemplo, la alopecia en un 5%. Además de que estas pacientes, la obesidad va a estar marcada entre un 50 a un 75% dentro del total de pacientes y la virilización en casos severos. Algunas pacientes también pueden llegar a presentar eumenorreicas, que esto va a ser de un 4 a un 20% de la población. Bueno, para el diagnóstico, primero tenemos que ver un diagnóstico diferencial para, pues, establecer criterios de exclusión para tomar en consideración otras posibles patologías antes de ovario poliquístico. Bueno, uno de sus principales es la disfunción tiroidea, como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, porque este va a causar alteraciones en el ciclo menstrual y la anovulación. Esta se va a descartar con pruebas de función tiroidea, como son la medición de TSH, TS4 libre. También tenemos la hiperprolactinemia,
que esta puede producir amenorrea, galactorrea y anovulación. Esta pues se tiene que descartar con midiendo niveles séricos de prolactina. También vamos a considerar tumores productores de andrógenos, que pueden ser tumores ováricos o en las glándulas suprarrenales. Estas se deben sospechar cuando hay una virilización muy rápida y los andrógenos están muy elevados. Pues para esto vamos a requerir de estudios hormonales y de imagen, como lo pueden ser ultrasonido, tomografía o resonancia para pues evaluar. También debemos considerar el síndrome de Cushing, que esta puede simular ser el síndrome de ovario poliquístico por la parte del exceso de andrógenos y por la alteración en los trastornos menstruales. Este va a estar asociado a una obesidad centrípeta y a estrías violáceas. Puede haber hipertensión. Va a requerir de pruebas hormonales específicas para descartarlo. La siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico, vamos a considerar algunos criterios clínicos que son los de Rotterdam y los ASRM del 2003. Bueno, aquí se va a establecer el diagnóstico cuando se van a cumplir dos de tres de las siguientes. El hiperandrogenismo, que puede ser clínico, eh, pero pues es mejor si se da por la parte bioquímica. Dos, si hay disfunción ovulatoria, que puede ser oligo o anovulación. Y el tercero, ovario poliquístico en ultrasonido. Cuando hay presentes dos de tres, se puede confirmar el diagnóstico. También se debe hacer el diagnóstico por exclusión, descartando los que ya mencionamos: disfunción tiroidea, hiperprolactinemia, algún tipo de tumor, síndrome de Cushing y entre otros. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento. Vamos a tener varios tipos de tratamiento. El de primera línea es el no farmacológico. Esta pues va a ser lo primero que se tiene que dar. Eh, en caso de que no funcione, pasamos al de segunda línea. El de primera línea pues es una dieta baja en calorías. También la reducción semanal de estas mismas calorías, enfocados principalmente en disminuir la cantidad de carbohidratos y grasas, especialmente si hay obesidad. Mejorar hábitos como cambiar un poco la vida sedentaria, realizar ejercicio de forma regular, por lo menos 30 minutos al día, unas 3 mínimo veces a la semana, y también mejorar en caso de que haya alguna disfunción como con la insulina, con los ciclos ovulatorios o alguna condición que genere riesgo cardiovascular, pues tratarla de manera independiente, pero también considerarla. Bueno, el tratamiento de segunda línea o tratamiento farmacológico, este se va a dar principalmente en pacientes que desean embarazarse porque pues pueden mejorar un poco esa cuestión. El primero va a ser el uso de anticonceptivos orales combinados, ese va a ser el de primera línea. Y aquí pues preferentemente se van a dar dosis bajas de etilnilestradiol de 20 a 35 microgramos. Estos van a regular el ciclo menstrual y van a disminuir síntomas como el hirsutismo o el acné. De segunda línea, pues podemos dar progestágenos, perdón, como el acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos por 7 a 10 días cuando se encuentra la fase lútea del ciclo menstrual. También se pueden dar antiandrógenos como acetato de ciproterona o espironolactona y sensibilizadores a la insulina como la metformina de 1000 a 1500 miligramos por día. Y pues este se da principalmente cuando hay resistencia a la insulina o alguna alteración metabólica, llámese diabetes o alguna otra. Eh, y bueno. También hay un tratamiento más particular cuando hay deseo o necesidad propia que pide la paciente de embarazo, como es el citrato de clomifeno, que es la primera línea que va a ayudar a la inducción de la ovulación. Algunas gonadotropinas se pueden dar en caso de que falle el primero. La metformina igual de forma coadyuvante, y incluso se puede realizar alguna cirugía laparoscópica que es de liberación ovárica en algunos casos más seleccionados.
La siguiente, por favor. Bueno, el prototipo de paciente que vamos a encontrar, pues el prototipo general va a ser una paciente femenina de unos veintitantos años que va a acudir a valoración porque va a presentar alteraciones dermatológicas y menstruales de forma crónica. Puede referir caída progresiva del cabello, que va a aumentar en los últimos meses, va a presentar acné generalizado principalmente localizado en la cara, en la región mandibular, en el pecho y en la parte superior de la espalda, que puede estar entre intensidad moderada y severa y que no se va a relacionar directamente con el ciclo menstrual. También la paciente va a tener hirsutismo significativo, que va a estar principalmente caracterizado por el vello terminal que va a ser grueso y oscuro tanto en axilas como piernas y en la barbilla. También algunos cambios que pueden progresar desde la adolescencia tardía y la presencia de algunas manchas oscuras tanto en la axila como en las ingles. Además va a haber irregularidad menstrual que va a presentar unas 3 o 4 ciclos menstruales de forma adecuada al año y esto va a estar en general caracterizado por un flujo escaso, dolor pélvico, que no va a tener sangrados intermenstruales ni menorragia. Siguiente. Bueno, y justo estos síntomas se utilizaron para una repertorización en el radar, el cual agregamos todos, trastornos de los ovarios, caída de cabello, que era la alopecia, presencia de acné en cara y en piel, eh, también eh, generales, pero la presencia de vello, pero con distribución masculina en mujeres, que es el hipotiroidismo, que pues presenta este prototipo de paciente en zonas no tan características en la mujer, como en el bigote, barbilla, en el pecho, también sus menstruaciones escasas o irregularidades, presencia de obesidad, ya que decían que iba de un 60 a 80% más o menos en los pacientes, igual un dolor en la pelvis y también presenta presencia de manchas en el cuello. Y se encontraron estos medicamentos, los cuales, pues bueno, lo que consideramos como característicos es sepio officinales, Lycopodium clavatum, belladona, grafitis, laquesis, sulfur y algunos más que van caracterizados de 20 puntos, 16, 12, se van presentando. Hicimos un cuadro comparativo justamente con el primario de la escuela, donde se presenta, bueno, apis mellifica, Colosintis pucumis, Calibi chromicum, Lachesis muta, Lycopodium clavatum, Platina, Rhododendron, Rustoc, Psicodendron y Tuja occidentalis, donde, bueno, en la repertorización del radar encontramos un poco similar al temario, pero dándole más hincapié a Sepia officinalis, a Belladona tropa, grafitis, laquesis muta y sulfur. Hablando de anexos, bueno, les mencionamos algunas escalas, clasificaciones y algoritmos para la enfermedad. Una de las más importantes, bueno, es la clasificación o escala del hirsutismo, que es la presencia del vello no tan característico en un paciente femenino, que es pues, en la barbilla, en el bigote, en el pecho, en las extremidades, vello ginecoide muy excesivo o hasta presente en la espalda. Aquí va de un grado 1 a un grado 4 y los índices en cada una de estas áreas pues suman. Ya un índice de 8 o más pues indica que la paciente tiene hirsutismo. Otro anexo son los criterios de diagnóstico para el síndrome de poliquitosis ovárica en la adolescencia. Aquí, pues bueno, son tres requisitos, que sea pues hiperandrogenismo, la anovulación crónica y la poliquitosis ultrasonográfica, que se puede ver con un ultrasonido transvaginal. Aquí se va clasificando como dependiendo de qué sí tenga o no la paciente,
se va clasificando como diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, no confirmado o posible durante la adolescencia o no posible durante la adolescencia o definitivamente que no presente síndrome de ovario poliquístico, solamente que presente una u otra, como el hiperandrogenismo o las otras dos ya mencionadas. También, como ya había mencionado, agregamos algunos diagramas de flujo, que son estos algoritmos, que por ejemplo tenemos el algoritmo para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Aquí, bueno, pues la paciente de edad reproductiva con datos de hirsutismo o acné y también trastornos mentales, pues, perdón, trastornos menstruales, pues también se les debe de realizar una historia clínica donde consideremos el índice de masa corporal, ya que a estas pacientes se les puede, por lo mismo de la regularización hormonal, se les puede desarrollar tanto obesidad como diabetes. Es muy característico de esta patología. Igual la escala de Ferriman, un ultrasonido pélvico, la determinación de la testosterona, y si se integra el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, pues tenemos que hacer estudios de comorbilidad, el perfil de lípidos, la insulina sérica en ayuno, la razón de glucosa y insulino. Si se desea embarazar esta paciente, pues bueno, se deben de hacer estudios de fertilidad como la progesterona. En casos de anovulación, pues iniciar el tratamiento de un flujograma de 3, que ahorita lo vamos a tocar. Y si no se desea embarazar, pues nada más con el flujograma del 2, que ahorita igual lo vamos a tocar. Este flujograma, pues bueno, es justamente nada más para, para un paciente con síndrome de ovario poliquístico, oligoovulación crónica e hiperandrogenismo. Aquí, pues, tenemos que modificar el estilo de vida en la paciente, que se debe de agregar una dieta balanceada, ejercicio, ya decía mi compañero, de 3 días a la semana con 30 minutos, evitar el alcoholismo, el tabaquismo y la psicoterapia. Y aquí, pues bueno, justamente para cada síntoma que presente la paciente, se le va a dar algo. Por ejemplo, para los trastornos menstruales, se recomiendan anticonceptivos hormonales, como los progestágenos cíclicos. Para el hirsutismo, que es el exceso de vello, se recomiendan los anticonceptivos hormonales, como los antiandrógenos, este, y tratamiento con cosméticos, la depilación, el electrolisis, y para la infertilidad y deseo del embarazo, pues una inducción farmacológica que ahorita vamos a tocar. Y riesgos generales de la salud, pues manejo multidisciplinario para manejo con la metformina, antihipertensivos, estatinas, perdón, y tratamiento con nutrición. En el programa 3 es para pacientes con ovario poliquístico con o sin ovulación. Pues se debe de mejorar el estilo de vida, con el clomifeno, de 50 hasta 200 miligramos al día. Si la ovulación es confirmada, pues se debe continuar el protocolo de manejo de la fertilidad, y, y si no, pues se da el clomifeno más la metformina. Si ya se confirmó, entonces pues otra vez el protocolo de fertilidad, y si no, se agregan las inyecciones de foticostimulante y evitar más de 2 folículos. Si esta ovulación todavía sigue sin confirmarse, pues se hace la perforación ovárica por la paroscopía, y si todavía no se confirma, pues se hace una reproducción asistida con uso moderado de 1 a 2 o 2 embriones. En el programa 4, pues tenemos un paciente con síndrome de ovario poliquístico donde se desea embarazar, perdón, si pues se debe de hacer con el segundo nivel para estudios de fertilidad, y se debe de hacer todo lo que habíamos mencionado en el logaritmo 3. Si no se desea embarazar, pues nada más
solamente anticonceptivos hormonales y los progestágenos. Si la respuesta es favorable a este tratamiento, se debe continuar con el mismo manejo en la unidad médica familiar de la paciente. Y si hay un embarazo de bajo riesgo, pues se debe continuar con el tercer nivel. Si no hay deseo de embarazo, perdón, si la respuesta no es favorable, pues se debe referir a un médico pues especializado como un ginecológico o un endocrinólogo. Y si todavía no se desea embarazar, pues se debe continuar con el tratamiento terapéutico. Si se desea embarazar, pues se empieza con el tratamiento de fertilidad. Y si la respuesta es favorable, sí o sí, se tiene que enviar a una especialidad de tercer nivel, ya que en estas pacientes justamente el embarazo ectópico es uno también de los principales que se puede presentar. Y aquí presentamos las referencias bibliográficas y sería todo de nuestra parte. Gracias.